Buenas tardes. Esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 5 del amor de Dios y su justicia. Y el tema es un tema muy interesante. El título es La ira del amor divino. Y nos preguntamos, ¿cuál es la ira del amor divino? ¿Existe? ¿Existe la ira del amor divino? Y claramente, la ira de los pecadores, la ira de los árboles malos, provenientes de la ley del pecado, porque la ira proviene de ahí, escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, la ley proveniente de la mente de Satanás, porque lo que tenemos escrito nosotros vino de la mente de Satanás, no tiene nada que ver con el amor de Dios, con la ley escrita en la mente de Adán y Eva cuando fueron creados, la ley que fue escrita en la mente y el corazón de Jesús, la ley que Dios estaba escribiendo en la mente y el corazón de los discípulos de Jesús y prometió escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Porque son dos cosas distintas. Lo que tiene un árbol malo y lo que tiene un árbol bueno en la mente y el corazón. Son cosas distintas, no es lo mismo. Y de esto se dieron cuenta Waggoner y Jones y lo explicitaron en sus mensajes, mostrando claramente la diferencia entre el santo, el verdadero Jesús, y el anticristo. Y la diferencia también con nosotros. A ver, vamos a resumir lo que ellos encontraron sobre este tema. El santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, tenía nuestra misma carne y sangre, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2. Él participó de nuestra misma carne y sangre. Y a diferencia del anticristo, el Dios Hijo de la Trinidad, el ídolo definido por los sabios de Roma teniendo una carne diferente a la nuestra, la carne del verdadero Jesús tenía la misma naturaleza que la nuestra. Eso es lo que se dieron cuenta Waggoner y Jones. Y en esa carne, como en la nuestra, no había pecado, ya que siempre fue una oveja sin mancha de pecado. Y vamos a leer una parte del mensaje del tercer ángel, el número 13 de 1895, que dieron en la conferencia general, que dio Jones en la conferencia general. ¿Y qué dijo ahí? Fíjense esto que es muy interesante. En su naturaleza humana, Cristo vino del hombre del que venimos todos. ¿De dónde? De Adán. Por lo tanto, en el versículo señalado, la expresión de uno, ¿no?, indica que, como todo, procede de uno. Un hombre es el origen y cabeza de nuestra naturaleza humana, y la genealogía de Cristo, como la de todos nosotros, retrocede hasta Adán. Y sigue diciendo, Cristo tomó la carne y la sangre también mediante el nacimiento y descendiendo de Adán, porque está escrito que era del linaje de David según la carne, Romanos 1:3. Así, del lado humano, la naturaleza de Cristo es precisamente la nuestra. Ahora, ¿de qué clase de carne se trata? ¿Cuál es la única clase de carne que este mundo conoce? Precisamente la que tú y yo poseemos. Y ahora sigue con la parte hebreos que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y pregunta Jones, ¿en cuántas cosas? En todo. Por lo tanto, en su naturaleza humana, no hay ni una partícula de diferencia entre él y tú. Este es el centro de este mensaje. Jesucristo hombre, en su naturaleza humana, era igual que nosotros. No había ninguna partícula de diferencia entre él y nosotros en cuanto a nuestra naturaleza. Y eso es importante. Y al final de la presentación les preguntan a los asistentes si la naturaleza humana de Jesús era diferente a la de ellos. Y vemos que solo unos pocos habían creído aceptado el mensaje. Aunque es muy claro en Hebreos. Porque muchos, y en ese tiempo había arrianos, la mayoría, y otros trinitarios, que estaban apoyando a justamente la doctrina de Kellogg, creían en otro Jesús, que tenía una naturaleza diferente a la nuestra. La mayoría creía en eso. Porque no conocían la verdad y rechazaron este mensaje. Entonces, Jones le pregunta, así pues, en su naturaleza humana, cuando estuvo sobre la tierra, ¿fue en algo diferente a lo que vosotros sois en vuestra naturaleza humana hoy? Y unos pocos en la congregación contestaron no. ¿Y qué les dice Jones? Me habría gustado que cada uno de los reunidos hoy aquí hubiera respondido no en alta voz. Y les dice, irónicamente, sois muy tímidos. La palabra de Dios lo afirma así. ¿Y qué afirma? Que Jesús tenía nuestra misma carne, que Jesucristo hombre, el verdadero Jesús,
era realmente humano y tenía nuestra misma carne y sangre. Y dice Jones, y así lo hemos de hacer nosotros, ya que hay salvación en ellos. No es solo que la haya, sino que la salvación de Dios hacia los seres humanos descansa precisamente en ellos. Que entendamos quién era el verdadero Jesús. ¿Y por qué triunfó? ¿Por qué tenemos que seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la vida? Ahora, si Jesús tenía nuestra misma carne y sangre, ¿cuál era entonces la diferencia? Porque él era una oveja sin mancha de pecado y nosotros estamos contaminados por el pecado. Y la diferencia está donde, como Jesús lo enseñó, en el tesoro de nuestros corazones. Al tener la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón, Jesús tenía la mente de Dios. Como llegarán a tenerla todos los redimidos que tengan el nombre de Dios escrito en sus frentes. En cambio, al llegar a conocer la ciencia del bien y el mal, la ley que Satanás tiene escrita en su mente, Adán y Eva llegaron a tener la mente de Satanás. Y esa es la ley que llegó a estar escrita en la mente de sus hijos, que la aprendieron de ellos. ¿De dónde? De Adán y Eva, y a su vez los hijos de sus padres. Porque la ley que está en nuestra mente se aprende, no está en nuestros genes. Y eso es lo que Jones justamente predicó en la conferencia número 17, en 1895. Entonces, fíjense, voy a leer 2 párrafos de esa conferencia. Y él dice, en relación con Cristo, no teniendo pasiones como las nuestras, en todas las escrituras se nos presenta a Cristo siendo como nosotros y con nosotros según la carne. Es del linaje de David según la carne, de Romanos 1.3. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, Romanos 8.3. Y agrega, no vayáis demasiado lejos, fue hecho en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de mente de pecado. O sea que tenía un cuerpo como el nuestro, pero no tenía nuestra mente. Por eso dice, no impliquéis ahí su mente. Su carne fue nuestra carne, pero su mente era la mente de Cristo. Por lo tanto, dice la Escritura, haya en vosotros este sentir o mente que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que nuestro corazón haya el sentir, nuestra mente y nuestro corazón haya el sentir que hubo en Jesús. Ahora, y agrega, si es que Él hubiera tomado nuestra mente, ¿cómo se nos podría haber exhortado que hubiera en nosotros la mente que hubo en Cristo? Ya la habríamos tenido. Pero ¿cuál es la clase de mente que tenemos? También está corrompida por el pecado. Ese es el problema de nuestra mente. Cuando Adán y Eva aprendieron la ciencia de Satanás, le permitió a Satanás que se las dé conocer, él corrompió el tesoro del corazón de Adán y Eva. Y ese tesoro corrompido pasó a nosotros. Y agrega Jones, el ser humano tenía en un principio, ¿qué cosa? La mente de Dios, porque había sido creado a imagen y semejanza de Dios, tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Pero ¿qué pasó? La perdió. Y en su lugar tomó, ¿qué cosa? La mente de Satanás. Porque la ciencia que Satanás tenía en su mente, la empezó a escribir en la mente del hombre y corrompió lo que tenía en su mente. Y agrega, en Jesucristo se vuelve a traer de nuevo la mente de Dios a los hijos de los hombres. Y Satanás resulta vencido. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Dios prometió volver a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, es gloriosamente cierto, tal como traduce Jan, y también la versión alemana a partir del griego original, dice, sabemos que ha venido el Hijo de Dios y nos ha dado una mente. En 1 Juan 5:20. Entonces, ese es el tema. Esa es la diferencia entre el verdadero Jesús y el falso, el anticristo, que tenía otra carne, como enseña Roma. Y como veremos en nuestras propias lecciones, los hombres, al hacerse ídolos a su imagen y semejanza, como lo son los ídolos de la Trinidad, los crean a imagen y semejanza de Satanás, con la mente de Satanás, con la mente del hombre caído, y proyectan en esos ídolos sus propias malas emociones, las emociones de los árboles malos, las emociones de Satanás, la ira de Satanás, y buscan justificar la ira que lleva a estos dioses a hacer el mal, a cometer actos de maldad, especialmente con los que no los adoran. Buscan justificar eso. Y esos actos son los que nos muestran claramente que esos dioses son imágenes de árboles malos y no tienen ninguna relación con Jehová, con el único Dios verdadero, el único Dios que es amor.
Y en Isaías 46, 5 al 9, Jehová nos dice lo siguiente: ¿a quiénes? A los hombres, a los que buscamos asemejar a Jehová con las cosas que conocemos. Y nos dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí está, y no se mueve su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de tribulación. Y agrega Jehová: acordaos de esto y tened vergüenza, volved de vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Yo, una persona singular, y no hay otro Dios, no hay otra persona que sea Dios. Y nada hay semejante a mí. ¿Hay algo semejante a Jehová? Nada, nada. Pero ¿qué dicen los autores de nuestra lección? Justamente leemos la lección del domingo 26 de enero. Dicen: seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Y esto es una locura. Podemos comprender a Dios a través de nuestras emociones, las emociones de un árbol malo, las emociones heredadas de Satanás. No, creer eso es una locura, es irracional, porque Dios no tiene nuestra mente y nosotros no tenemos la mente de Dios. De ese modo solo podemos llegar a conocer a Satanás. Todo lo que está en la mente y el corazón de Jehová es recto y no hay iniquidad o maldad en él, como Dios mismo nos indica en el Cántico Moisés, Deuteronomio 32, 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, todos sus pensamientos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. En Jehová no hay iniquidad, es justo y recto. La corrupción no es suya, sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo así: pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Y cómo son sus caminos? Rectos. No hay ninguna iniquidad, ninguna maldad en Él. Entonces, ¿cuál es la ira de un árbol bueno? Porque Dios usa la palabra ira, pero explica cuál es su ira. Cuando una persona se aira en contra de otra por algo real o imaginario que la otra persona haya hecho, busca hacerle mal, busca devolverle mal por mal, y es vencida de lo malo, es vencida por el pecado. En cambio, Dios y sus hijos no lo hacen, no son vencidos por el mal. Y Jesús fue muy claro cuando en el Sermón del Monte nos dijo lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Amar. Ahora, ¿y el que ama se aira? No. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué hace Dios? Ama a todos, y le hace bien a todos, a los justos y a los injustos, a los pecadores. Los odia, no, los ama. Y por eso Pablo en Romanos 12, 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, ¿qué hace un verdadero cristiano, un hijo de Dios? Siempre hace el bien, nunca hace el mal. Al tener escrita la ley de Dios en sus corazones, al tener el amor de Dios en sus corazones, puede establecer vínculos perfectos incluso con sus enemigos. Como leemos en Romanos 5:5, porque Dios está derramando su amor en el corazón de sus hijos. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y a los colosenses les dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
Y ese vínculo perfecto, ¿con quién lo establece el que tiene el amor de Dios en el corazón? Con todos los hombres, como Dios. ¿Ama a los pecadores? Por supuesto que sí. ¿Ama al que lo ultraja? Por supuesto que sí. ¿Al que lo persigue? Claro que sí. Por eso en 1 Juan 4, 7 y 8 leemos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Puede airarse y hacer el mal a otra persona? ¿Puede Dios airarse y hacer el mal a otra persona? Y la respuesta es muy clara: no, no puede. Dios nunca le hace mal a otra persona. Todos sus actos son actos de amor, buscando el bien de la otra persona, incluso cuando llega el tiempo de la ira, e incluso en la extraña obra que hará para poner fin al pecado. Todo lo que Dios haga será por amor. Y vamos a leer Mateo 19, 6 al 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Hay un hombre bueno? No existe. Solo Dios es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en Mateo 7, 18, ¿qué enseñó Jesús? No puede el buen árbol. ¿Puede Dios dar malos frutos? No, no puede. Ni puede el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, ¿qué vamos a comparar? ¿Un árbol malo con un árbol bueno? ¿Los sentimientos de un árbol malo para conocer lo que siente Dios? No, es una locura. Pero eso es lo que hacen los autores de nuestra lección. Y en Mateo 12:35 Jesús enseñó: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. ¿Y quién hay bueno? Solo Dios. Y el hombre malo, todos nosotros, del mal tesoro saca malas cosas. Y vamos a comprar el tesoro de nuestro corazón, la mente de Satanás, con la mente de Dios. No, es una locura. Pero eso hacen los autores en nuestra lección. ¿Qué hace una persona que tiene el amor de Dios en su corazón? Nunca se irrita, ni se aira con los pecadores, ni guarda rencor en contra de ellos, esperando castigarlos para que se haga justicia. Porque esa no es la justicia de Dios, es la justicia de Baal, al que los paganos buscaban, ¿qué cosa? Apaciguar, llevándole ofrendas. En 1 Corintios 13, del 4 al 8, Pablo nos dice: el amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Qué quiere decir que sea benigno? Que siempre hace el bien. El amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, se enoja, se irrita, se aira, no, no, no guarda rencor, no está buscando castigar, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Deja de amar a Dios a los pecadores? No, nunca. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser y Dios es amor. Entonces, ¿cuál es la ira de Dios? Y Dios lo define claramente. Es simplemente el respetar la decisión de sus hijos de alejarse de Él e ir en pos de los ídolos. Después de escuchar el mensaje de Elías, después de escuchar la amonestación de Dios, que Dios les envía para que se vuelvan sus malos caminos. Entonces, cuando eligen conscientemente adorar a Satanás y a los demonios, adorar a los ídolos, entonces Dios lo respeta. Respetando su decisión consciente, su libertad de elección, Jehová se aleja de ellos y los deja en manos de los dioses a los que ellos eligieron adorar. Esa es la ira de Dios. No es una emoción negativa, como la nuestra cuando nos airamos. No, es justamente la decisión de Dios de respetar la libertad de elección de sus hijos, cuando toman una decisión consciente. Por eso, mientras estamos engañados, Satanás no puede hacernos parte de su habitación, pero si esa elección es consciente, le abrimos la puerta de nuestro corazón a Satanás y él va a entrar y nos va a hacer parte de su sinagoga. Por eso es importante que escuchemos el mensaje de Elías y conozcamos la verdad. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés en el cántico? Antes de explicarle el cántico, ¿por qué les dio este cántico? Deuteronomio 31, 16 al 18.
Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. ¿Como quiénes? Como los adventistas que se unan a las iglesias caídas y forniquen tras los dioses de ellas. Y me dejará Jehová e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. O sea, ¿qué va a hacer Dios en su ira? Los deja, respeta la decisión de ellos. Y esconderé de ellos mi rostro. ¿Y qué va a pasar? Porque Satanás los quería destruir y para eso primero tenía que alejar a Dios de su pueblo. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues le dice a Moisés, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel. ¿Y qué le dijo en ese cántico? ¿Qué anunció Jehová? Lo que harían ellos. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Y qué hicieron? Sacrificaron a los demonios, porque el que adora un ídolo está adorando a los demonios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira. Y esta es la idea de Dios. Por el menosprecio de sus hijos y sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahora, ¿Dios los castigó? No, los dejó. Dejó que siguieran el camino que ellos eligieron seguir. Y si ellos elegían adorar a los demonios, iban a quedar en manos de los demonios. Y lo mismo pasó siempre que alguien elige adorar conscientemente a los ídolos. Antes que llegara el tiempo de la ira, Dios siempre amonestó a su pueblo repetidamente por medio de sus profetas, como prometió amonestarnos a nosotros cuando estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea, para que fuéramos despertados, para que las vírgenes fueran despertadas. Y la Elena, en Testimonios por los Ministros, página 475, dice, la profecía debe cumplirse. O sea, Dios anunció lo que pasaría y se tiene que cumplir. El Señor dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Por qué? Porque estaríamos en la misma condición que el pueblo de Israel cuando Jezabel se había casado con Acab, había quitado los profetas de Jehová y había puesto profetas de Baal. Y el pueblo estaba adorando a Baal y no veía la diferencia entre Jehová y Baal. Y agrega Elena, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿A qué? A despertar al pueblo adventista. ¿Y qué dijo Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, decídanse. Y les mostró la diferencia entre Jehová y Elías. Y el que quería podía adorar a Baal. Pero ahora conocía la diferencia entre Jehová y Baal. Y ahora tiene que pasar lo mismo. Y el que elige adorar a Baal conscientemente, ¿qué va a pasar? Va a ser hecho parte de la sinagoga de Satanás. Ese es el tema. Y Jehová lo va a dejar, como leemos en Jeremías 23:33. Y cuando te preguntara este pueblo, el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Jehová haría venir mal sobre ellos, los castigaría. No, los dejaría. Esa es la ira de Dios. Y en Ezequiel 33:11, Dios mandó este mensaje, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y por eso Dios está llamando y nos llama a nosotros, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Conociendo la verdad, conociendo la profecía, conociendo nuestra misión. Ahora,
Es increíble, pero pasó. ¿Ocurrió esto en nuestra propia iglesia, en nuestra historia pasada? Sí. En 1903, cuando Dios dejó a los dirigentes en apostasía de la Asociación General de Battle Creek, ¿cómo va a suceder en el futuro con los adventistas nominales, los adventistas de nombre, que rechacen la amonestación de Dios? Va a ocurrir. Y ahora vamos a ir, en vez de la ira de Dios, a entender cuál es la ira de un árbol malo. Porque esa es la ira que los que crearon esa imagen proyectan en el Dios Padre de la Trinidad. Al hacerse ídolos a su imagen y semejanza, los hombres crean ídolos a imagen y semejanza de Satanás, con la mente de Satanás, y proyectan estos ídolos sus propias malas emociones, las emociones de los árboles malos, las emociones de Satanás, la ira de Satanás. Esto podemos verlo claramente en todos los ídolos de la Gran Babilonia, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, incluyendo a la imagen cristiana de Satanás y los demonios, el Dios la Trinidad, al que adoran los autores de nuestras lecciones. ¿Y qué es lo que pasa? El Dios Padre de la Trinidad, ¿qué pasa? Se aira cuando los hombres pecan. ¿Cómo se aira un árbol malo? Les guarda rencor a los pecadores y busca castigarlos haciéndoles el mal, y es vencido lo malo. ¿Por qué? Porque se convierte en una persona malvada. Y esa es su justicia, castigarlos por el pecado haciéndoles el mal. Y aquí tenemos las imágenes de Roma como señal de la justicia del Dios Padre de la Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien muere es pesado en una balanza. ¿Qué cosa? Justamente sus obras malas y sus obras buenas. Y de acuerdo a ese resultado, como se llaman los paganos, va a ir al infierno, al purgatorio o al cielo. Y si va al purgatorio, como muestran estas imágenes, son purificados con el fuego, por el sufrimiento. Y cuando las ropas quedan blancas, el Dios Padre de la Trinidad los saca del fuego. ¿Por qué? Purifica con fuego, con el dolor, con el sufrimiento. Usa justamente lo que es consecuencia del pecado como herramienta. ¿Y qué dice Roma? En su uso teológico, infernos, es un lugar de castigo después de la muerte. ¿Por cuál es la justicia de este Dios? El castigo. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres. Es un castigo eterno. Los quema eternamente en el infierno. Y además tienen el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado mortal. O sea que ¿qué hace este Dios? Castiga a los niños por el pecado de Adán. Y estaba el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos, fíjense, justos, que murieron antes de Cristo, esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque hasta que este Dios Padre no satisfaciera sus ansias de castigo, de justicia, no los dejaba ir al cielo, porque su castigo era la muerte. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado. Porque ¿qué enseña Roma? Dios perdona, pero incluye una pena, una penitencia. No es gratuita, no es gratuito el perdón. Tienen que pagar. Son limpiados como por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. O sea, pagan sufriendo. Dios, este Dios Padre, se cobra haciéndole sufrir a los hombres antes de admitirlos en el cielo, porque es malvado. Como vemos, el Dios Padre de la Trinidad no tiene misericordia por los pecadores, no tiene amor por los pecadores, los castiga eternamente en el infierno, torturándolos y haciéndoles un mal infinitamente mayor al que ellos hicieron, actuando como actúan los seres malvados, porque es malvado, y lo hace porque es la imagen exacta de Satanás, el Dios del infierno, el padre de la maldad, el que se ciñe la tiara del Papa en el infierno y es el alter ego del Dios del cielo. Porque todo esto viene del paganismo. Y así es como Roma representa
a Lucifer, como en el infierno comiéndose a los hombres. Y justamente como es el dios de la música, tocando música y haciendo bailar a los demonios y a las personas del infierno. Y además lo representa como Baphomet, que es un ser hermafrodita, que es hombre y mujer, y además se ciñe la tiara en su trono, la misma corona que tiene el Papa. Y a su vez está justamente la contracara, justamente el Dios del cielo, que también se ciñe la tiara, pero usa el infierno para castigar a los pecadores. Y ahí está el Dios del cielo con la tiara, que se puso por primera vez Silvestre primero. ¿Por qué? Porque el Dios del infierno, Satanás, justamente, y el Dios del cielo son la misma cosa, tienen la misma corona, porque esto viene del paganismo, y esa corona es la que tiene el Papa. El Dios Padre de la Trinidad, el que se ciñe la tiara en el cielo, el alter ego de Lucifer, también castiga a los niños inocentes por el pecado de Adán, lo cual es una obra de maldad. En cambio, Jehová nos dice claramente que los hijos no llevan el pecado de los padres, y que Él no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. O sea, ¿los hijos de Adán llevan el pecado de Adán? No, es una mentira. Es una burda mentira de Roma que nuestros teólogos enseñan a nuestra iglesia. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y como vimos, supuestamente, porque es un ídolo creado en el siglo IV después de Cristo, el Dios Padre de la Trinidad, como enseña Roma, también estaba castigando a los justos que murieron antes de Cristo por el pecado de Adán, ya que aún no había sido satisfecha su justicia, aún no se había cobrado la deuda de los pecadores y supuestamente se cobró la deuda matando a Jesús en lugar de matarnos a nosotros. Porque eso es lo que buscaba el Dios Padre de la Trinidad, matar a los pecadores, y mató a Jesús en lugar de matarnos a nosotros. Y como vimos, el Dios Padre de la Trinidad también purifica en el purgatorio y el infierno con el sufrimiento, el cual es uno de los frutos del pecado que va a dejar de existir, y de ese modo se cobra las deudas de los pecadores antes de admitir sus almas en el cielo. Pero ¿qué pasa? Antes de que Satanás crea el pecado, ¿existía el sufrimiento y todas las consecuencias del pecado? No. No son parte de la ley de Dios. Y como leemos en Apocalipsis 21:4, enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y este ídolo sin misericordia es el que ha sido introducido en nuestra iglesia, como podemos ver en el libro de Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, que es simplemente la traducción del libro publicado por la Asociación General. Página 256 dice: el amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Y fíjense, estas son las mismas palabras de nuestra lección. O sea, que la ira de Dios es fruto del amor. Y que primero hay que satisfacer la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Esta es la doctrina de Roma, que antes que los justos puedan ir al cielo, había que pagarle a Dios. Y siguen después diciendo: sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia sea necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? Y esto es una tomada de pelo. Y terminan diciendo: nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. ¿Qué dicen? La justicia del Dios de ellos, el Dios de la Trinidad, es el castigo. Y es matar al pecador. Esa es la justicia del Dios Padre de la Trinidad. ¿Y eso es amor?
No, es una locura. La amante justicia, dice. Es una vergüenza esto. Pero simplemente, ¿por qué lo dicen? Porque están bebiendo el vino de Babilonia. ¿Qué puede sentir una persona que cree en este ídolo? Solo puede sentir miedo, temor al castigo y buscar esconderse o alejarse del castigo de este ser malvado. Eso nos muestra claramente que esa persona no conoce al único Dios verdadero, no conoce a Jehová, porque el que lo conoce no siente miedo ni temor en su presencia, ni tiene miedo a ningún castigo. Como dice Juan, en 1 Juan 4, 16 al 18. Dice, y nosotros hemos conocido y creído, ¿qué cosa? El amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Y qué hace el amor? Nos irrita. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y agrega, en el amor no hay temor. O sea, ¿hay temor a Dios, miedo a Dios en el que lo conoce? No, de ninguna manera. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Quién tiene miedo? Hay que tener miedo de un Dios como Baal que castiga, pero no de Jehová. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, los teólogos de nuestra lección, ¿conocen a Dios? No, no lo conocen, conocen a Baal, conocen a la Trinidad. Y el que teme, como un hermano nuestro que está engañado en la Iglesia Católica, y teme a este Dios Padre, a este ídolo, es porque no conoce a Dios y no ha sido perfeccionado en el amor. No tiene el conocimiento que tenían los miembros de la Iglesia primitiva. Y la pregunta es, ¿por qué Satanás creó esta imagen malvada a la que llama Dios Padre? Lo hizo para llevar a los hombres al anticristo, a la imagen cristiana de Satanás, al Dios Hijo de la Trinidad, el Dios que supuestamente nos ama, en el que se manifestó el lado opuesto de la sustancia divina de los dioses. En el Dios Padre la maldad y en el Dios Hijo el amor. Y que también es el alter ego de Satanás y el otro yo de Satanás. Pero esta vez muestra su lado bueno, el lado bueno de Satanás, el supuesto lado bueno. Eso es lo que nuestros teólogos indican en el libro de la Trinidad, casi editora sudamericana, y dicen, la verdad, Satanás es el alter ego u otro yo de el Dios Hijo de la Trinidad, porque el Dios Hijo de la Trinidad es el disfraz de Satanás, y detrás de ese disfraz está Satanás mismo. Es decir, es el otro lado de la sustancia divina de los dioses, manifestada del mismo modo en el que se manifestaba en Zeus, el dios del cielo, y su hermano Hades, el dios de los infiernos. Es el alter ego. Zeus y Hades eran los dos lados de la sustancia divina de los dioses, de la que venía el bien y el mal, y esa es la ciencia de Satanás. ¿Y qué dice el libro de la Trinidad? Sencillamente el pecado no puede existir sin la naturaleza de amor de Dios, pues es un desarrollo perversamente parasitario, vive a expensas de otro. Y agrega, solo el poder inteligente del amor divino que reside en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad tiene el poder de revelar y juzgar su parásito alter ego, otro yo. O sea, ¿qué dicen? Satanás es el otro yo de Jesús. Y es una locura, porque es el yin y el yang. Pero el yin y el yang, que es la ciencia de Satanás, se refleja en ¿quién? En la Trinidad. Y el Dios Hijo de la Trinidad es el alter ego de Satanás, es el otro yo de Satanás. Y es verdad. Esta es la única verdad que podemos encontrar en el libro de la Trinidad. Porque el Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, el falso Jesús, es el disfraz de Satanás. Es el otro yo de Satanás. Con esta abominación buscan alejarnos de quién, de Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Redentor, al que los siervos de Satanás se asocian con el Dios Padre de la Trinidad. Porque justamente esa imagen horrible del Dios Padre de la Trinidad es para alejarnos de Jehová. Por eso, en los cadáveres de los dos testigos encontramos las palabras de los sabios de Roma, que los sabios de Roma pusieron en boca de Jesús para enseñar el infierno de fuego, la inmortalidad del alma y hacernos tener miedo del Dios que mata y echa las almas en el infierno.
Como leemos Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, porque Roma enseña que es inmortal. Entonces, si se mata el cuerpo, el alma sigue viva. Y agregan supuestamente estas palabras de Jesús: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿Jehová es el que creó el infierno? No, Satanás. La mente de Satanás y los paganos, y la mente de los apóstatas que hicieron la obra de Balaam, y después los paganos que justamente crearon estas doctrinas en la iglesia de Roma, en la mujer Isabel. O sea, Jesús enseñó que temamos ¿a quién? ¿Al que va a destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Al autor del infierno, el que usa el infierno? No, esto es paganismo puro. Doctrina romana creada en el siglo IV. Y leemos Mateo 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que, teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. O sea, ¿Jesús enseñó el infierno? No, es una locura, esto es paganismo. Marcos 9:45. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que, teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿No? O sea, quemarte eternamente en el infierno. Paganismo en la boca de Jesús. Y en Lucas 12:15 encontramos otras palabras terribles. Pero os enseñaré a quién debéis temer, a quién tenéis que tenerle miedo. ¿Y qué acabamos de leer que dice Juan? Que en el amor no hay temor. El que conoce a Dios no tiene miedo a Dios. Pero acá supuestamente Jesús estaba enseñando que Dios es malo. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, después de haberlos matado, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed, ténganle miedo. ¿Pueden ser estas verdaderas palabras de Jesús? No, de ninguna manera. Son palabras de los sabios de Roma, como Dios les mostró en el Juan, que cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar sus falsas doctrinas. Jesús vino a darnos a conocer qué cosa, el amor de Dios por nosotros, para que lleguemos a desear que ese amor sea derramado en nuestros corazones, para que lleguemos a tener hambre y sed de justicia, y Dios pueda saciarnos, para que queramos ser como Él, como Dios. Como anuncia la profecía de Salmos 48, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién sería el primer hombre que podría decir esto? Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Por eso en Juan 13, 34, 35 leemos que nos dio un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Con el amor de Dios. Y el que conoce a Dios desea que el amor de Dios esté en su corazón. Por eso esa imagen horrible del Dios Padre de la Trinidad. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en Juan 15:9 Jesús nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Porque el amor de Dios, la ley de Dios, estaba en la mente y el corazón de Jesús. Y oró finalmente diciendo lo siguiente, Juan 17, 25, 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, tu amor, tu carácter, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos, para que el amor de Dios esté en nosotros. Eso es lo que no quiere Satanás. Por eso pone un Dios Padre sin amor, un monstruo frente a nosotros, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Porque la promesa de Dios es que cuando viniera el Espíritu Santo, la promesa, cuando Él viniera a morar a nosotros, Jesús vendría con Él, Jesucristo hombre, como dice Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, esa es la verdad. Pero vamos a ver lo que dicen nuestros teólogos, y simplemente repitiendo las palabras de Roma, sobre la ira de el amor divino, como dicen ellos, del Dios Padre de la Trinidad.
¿Qué tratan de hacer los autores de nuestra lección? Buscan justificar la ira del Dios Padre de la Trinidad en contra de los pecadores, indicando que es una indignación justa, fruto de su amor, lo cual es al menos absurdo porque el amor no se irrita ni guarda rencor. Y esto lo que leemos en la lección de hoy, sábado 25 de enero de 2025. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Ahora, no es que lo piense alguien, es lo que Dios mismo dice, es lo que Pablo dice, el amor no se irrita. Sin embargo, esa idea es errónea, o sea, Pablo está equivocado, dicen, ya que su ira surge directamente de su amor. Ahora, la ira es algo que sale de justamente un corazón que tiene un mal tesoro, no del amor de Dios. Pero nuestros teólogos repiten cualquier cosa, o lo hacen a propósito, no sabemos, pero esto es una verdura, es una verdulería total. Y siguen diciendo, el Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. No, justamente lo que describe la Biblia es que el que ama no se irrita, no se enoja, y no devuelve mal por mal, sino que ama, incluso a los pecadores. Y agregan, la ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. O sea, la ira de Dios, la Trinidad, que quema viva a las personas, es la respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. Es una locura, pero bueno, son las palabras que no Dios, sino Satanás pone en la boca de sus seguidores. Y agregan, la ira divina es una justa indignación, motivada por la bondad y el amor perfectos, y busca el bienestar de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. O sea, la ira es la respuesta apropiada del amor. Es una locura. Pero bueno, fíjense lo que dice Pablo. El amor es sufrido, es benigno, solo hace el bien. Pero el Dios Padre de la Trinidad hace el mal. Y eso es la respuesta apropiada del amor. No, es una locura, pero es totalmente irracional. Pero todo lo que enseñan nuestros teólogos es irracional. No viene de una mente racional, como dice Pablo en Romanos 12. Es una locura, pero bueno, es el vino de Babilonia. Y como dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, nunca hace el mal, solo hace el bien. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se enoja, no se ira. No tiene emociones negativas el que ama como Dios ama. No guarda rencor, no busca castigar, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, ¿y qué agregan? Después de la lección del domingo. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado y el mal, por tanto, despiertan su ira, una pasión. Ahora, fíjense, la ira de Dios no es una pasión. Es respetar, como vimos, la decisión de sus hijos. Como Jesús contó en la historia del hijo pródigo. Si el hijo quiso irse, lo dejó el padre. Respetó su decisión. No es una pasión. La ira es una pasión mala. Y bueno, pero esto es lo que dicen nuestros teólogos, porque están adorando a la imagen, al ídolo creado por justamente los sabios de Roma, inspirados por Satanás, y defienden a ese ídolo. Ahora, cuando alguien peca, ¿despierta la ira de Jehová una pasión? No, de ninguna manera. Esta declaración es absurda y está relacionada con el Dios Padre de la Trinidad, con el ídolo de Roma. Jehová ama a los pecadores, a los árboles malos que continuamente dan malos frutos, y su objetivo es salvarlos. No está airado con ellos, no está airado con los pecadores, los ama y está continuamente esperando que vayan a Él para perdonarlos y limpiarlos gratuitamente. Y eso es lo que quiere ocultar Satanás con esta imagen de este Dios Padre que es un monstruo. Levítico 6, 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, o sea, es un pecado consciente contra Jehová, ¿qué pasa? ¿Jehová se aira? No.
y negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robar o calumniar a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿qué va a pasar? Dios está esperando que siga el camino a la gracia. ¿Qué le dice? Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, todo aquello sobre el cual hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte del día de su expiación. Por eso Jesús enseñó que si alguien lleva una ofrenda y se acuerda que su hermano tiene algo contra él, que deje esa ofrenda y se reconcilie primero con su hermano, porque eso es lo que Dios quiere, reparar vínculos. Y después, para expiación de su culpa, traer a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Jehová lo iba a castigar, lo iba a poner en el purgatorio, en el infierno. No, es una locura. Eso es lo que hacían los dioses paganos. Y el Dios Padre de la Trinidad es pagano, el Dios Hijo de la Trinidad es pagano, porque es la imagen de Apolo, y el otro es la imagen de Zeus, y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad es pagano, la Trinidad es pagana. No tiene nada que ver con Jehová. Ahora, ¿qué necesita un pecador para ser perdonado? Simplemente necesita tener fe en Dios y seguir el camino establecido de la ley y la gracia. Como leemos en Habacuc 2.4, eso no es algo nuevo en el Nuevo Testamento, siempre fue así. Y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Y en Romanos 2.13 Pablo dice, porque no son los oidores de la ley, está hablando de la ley y la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿De qué ley? La gracia serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. Pero justamente nuestras Biblias, traducidas por San Jerónimo, un asesino, y este era un filósofo ignorante de lo que son las leyes de Dios, justamente como lo ignoraba, en todos lados puso ley. Y nosotros tenemos que tratar de entender de qué hablaba Pablo. ¿Cómo? Poniendo línea sobre línea las palabras de Pablo sobre las líneas, las palabras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el costo para Jehová de, por amor a ellos, perdonar gratuitamente los pecados de sus hijos? Perdonar a los pecadores, porque lo hace por amor. ¿Busca castigarlos? No, los perdona. Y el costo para Jehová es cargar sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados y hacerse responsable de pagar por ellos en el día del juicio. No hace pagar a sus hijos. Justamente para que ellos no paguen, por amor, Jehová es el que carga nuestros pecados. Los carga en su santuario y él tiene que pagar. Por eso nos dice, y se lo dijo a su pueblo en Isaías 43, 23 al 25, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. ¿Cuándo? Cuando las personas vienen a pedir perdón a Dios. Ni a mí me honraste con tus sacrificios. No soy Baal, me está diciendo. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. O sea, ¿qué pasa? Él carga nuestros pecados, nos perdona, y nuestros pecados los carga Él, y Él es el responsable de pagar por ellos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, nunca más. Si Dios perdona, nunca más va a reclamar. ¿Y qué lo hace? Por gracia, solo nos pide fe en Él, y que vayamos a Él y Él nos perdona. ¿Qué tiene que ver esto con el Dios Padre de la Trinidad? Nada, Jehová y el Dios Padre de la Trinidad no tienen nada que ver. Uno es la imagen de Baal y el otro es el único Dios verdadero. Y por eso Jehová tenía que ser santificado y juzgado, como dice Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios Santo será santificado con justicia. ¿Con qué sería santificado el santuario? ¿Con qué sería purificado? Con justicia. ¿Cuál justicia? Por eso Jehová era el que debía manifestar su justicia, haciéndose hombre, venciendo el pecado de la carne, y debía morir cargando nuestros pecados, porque es nuestro garante. Nuestro Dios y Padre
el que nos ama y nos perdona, es nuestro garante. Como leemos en Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, uno representa a Jehová, y otra suerte por Azazel, otro representa a Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, símbolo del Mesías, y le ofrecerá en expiación. ¿Quién moriría? Por nosotros Jehová. Así purificará el santuario con la sangre del macho cabrío que representa a Jehová, con la sangre del Mesías. Purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados que Dios perdonó. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Estaba airado Jehová contra los pecadores? No, justamente lo que hizo, todo lo que hizo, era para salvarlos, por amor. No tiene nada que ver Jehová con el ídolo, el Dios Padre de la Trinidad. El amor de Dios por nosotros es el que Satanás y sus siervos quieren ocultar de nuestra vista con las falsas doctrinas de Roma. Y en la lección del próximo lunes, 27 de enero de 2025, dice los doctores en nuestra lección: Dios se enoja ante el mar porque Él es amor. O sea, pero el amor no se enoja, es una verdura esto, no se irrita. Los que se enojan son los pecadores y los ídolos de Roma. Pero esto no es verdad, es mentira, es un perogrullo, una verdad de perogrullo. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. ¿Y hablan de quién? De Jonás. Y agregan: la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza del corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que había hecho Israel. Fíjense, vamos a ver que esto es otro verso, que no quería que Dios le mostrara misericordia. A ver, es increíble ver esto escrito en nuestras lecciones, pero es real, está escrito. En el tiempo de Jonás, siglos noveno y octavo antes de Cristo, no había llegado el tiempo de la ira sobre Israel y Asiria aún no había invadido y destruido el reino de Israel. No le había hecho nada a Israel. Dios lo seguía protegiendo. Y vamos a leer un poco justamente cuándo vivió Jonás. Según la Biblia, el Tanaj y el Corán, Jonás fue profeta. En cumplimiento de la palabra de Yahvé, difundida por boca de Jonás, el rey Jeroboam II logró establecer el límite de Israel desde el punto de entrada de Hamat hasta el mismo mar del Arabá, el mar muerto. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo de Jeroboam, el tiempo de Jonás? Israel pudo establecer bien sus fronteras, de modo que al parecer Jonás fue profeta en el reino de 10 tribus durante el reinado de Jeroboam II, quien reinó 41 años, desde el 820 a.C. hasta el 779 a.C. Esa es la época de justamente Jonás. ¿Y qué tiene que hacer Asiria con esto? Nada. Es la misma persona a quien Yahvé comisionó para proclamar juicio contra Nínive, por lo que es considerado el autor del libro bíblico homónimo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el tiempo de la ira? El tiempo de la ira sobre Israel recién llegó en el año 723 a.C. Recién ahí llegó, el 723 a.C., cuando sus tierras fueron invadidas por el rey de Asiria, cuando Dios los dejó y el rey de Asiria pudo invadir el reino del norte. Y duró hasta el año 1798 después de Cristo, el tiempo de la ira. Entonces el rey de Asiria estuvo entre 723 y 721 a.C. en el reino del norte, al que dominó, y ahí comenzó el tiempo de la ira, 123, y como Dios lo había anunciado, duró exactamente 2520 años, hasta el año 1798 después de Cristo. Y leemos en 2 Reyes 17, 5, 6 y 24. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Eso ocurrió en 723 a.C. y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, 722 a.C., y llevó a Israel cautivo a Siria. Terminó de hacerlo el 721 a.C. Y los puso en Alá, en Abor,
junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Eso es lo que ocurrió. De ahí vienen los samaritanos. Entonces aquí tenemos en la página 13 un esquemita. 723 comienza el tiempo de la ira y termina en 1798. Ahora, los últimos 1260 años del tiempo de la ira es el tiempo del corno pequeño, del 538 a 1798. Pero el tiempo de la ira, como Dios anunció, terminó en 1798 y ahí comenzó el tiempo del fin. Como leemos en Daniel 8, 16 al 19. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Le estaba mostrando lo que tenía que hacer el pueblo antista en el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo por estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Al fin de la ira llega el tiempo del fin. ¿Y cuando llegó el fin de la ira? En 1798, como anunciaba la profecía de Daniel 11:33. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Está hablando del cuerno pequeño. Y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Hasta cuánto? Hasta que se cumpla el tiempo de la ira, hasta 1798. Porque lo determinado se cumplirá. Ahora, ¿qué rey prosperaría hasta que fuera consumada la ira? El cuerno pequeño de la bestia romana, el Papa, quien en Daniel 11 es denominado el último rey del norte, y sigue siendo el rey del norte. Ahora, nuestra lección habla de indignación justa, pero existe la indignación justa, la ira justa, el pecado justo, la respuesta apropiada del amor. ¿Es esa el pecado? Los autores de nuestra lección proyectan en el Dios Padre de la Trinidad los sentimientos de los hombres caídos, los malos sentimientos de un árbol malo, frente a una agresión, y buscan justificar ese mal sentimiento, esa mala emoción. Pero todo es una cosa injustificable, es irracional. Entonces, la lección del martes 28 la titulan Indignación Justa. Y dicen: aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, ¿hay alguna forma apropiada de la ira? La Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos, dicen, como hacen los jesuitas, a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí, dicen. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Y es una verdura, digamos, como decimos en Argentina. Los que escribieron esto son verduleros, decimos. No porque ser verdulero sea una mala profesión, sino porque nos está metiendo verdura en vez de verdad. La ira es respuesta apropiada del amor. En tal circunstancia, Dios se aira, y ya vimos que no. Esto es un verso. Como Jesús enseñó, esa no es la respuesta de Dios ni de los hijos de Dios a las agresiones de los impíos. Como leemos el Sermón del Monte. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y termina diciendo Jesús: sed pues vosotros perfectos. ¿Y qué hace una persona perfecta? Odia, se aira, no, ama. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es triste ver a nuestros teólogos justamente mostrando que están mareados con el vino de Babilonia, porque no existe la ira justa, ya que el amor nos irrita. El que se irrita y aborrece a su hermano porque es impío y no lo ama, no es hijo de Dios. Ha sido vencido por el mal, y eso es muy claro en la Biblia, como leemos en 1 Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, el que se aira contra su hermano y lo aborrece, está en tinieblas, porque Dios no hace eso, no es un hijo de Dios. Primera Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, porque el que siente odio en su corazón y se aira es un homicida, aunque no lo mate, pero está sintiendo malos deseos sobre su hermano. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Dios se aira? No, sería un homicida. El que se aira es Satanás, los siervos de Satanás y los ídolos. Primera Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y como nos dice Pablo en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, no te aires, no te enojes con tu hermano, porque te convertís en un homicida, aunque no lo mates. Pero lo que sentís es el sentimiento de un homicida. ¿Dios tiene el sentimiento de un homicida? No. ¿El Dios Padre de la Trinidad? Sí, porque es homicida. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El amor exige justicia, pagar con mal al que hace el mal, dañarlo. Eso es lo que hace el Dios Padre de la Trinidad, el Dios de Roma, y enseña a nuestros teólogos, y es triste. Lección del miércoles 29 de enero de 2025. Dicen ahí, según Lamentaciones 3, 32 y 33, Dios no se complace en afligir, literalmente, Dios no aflige de corazón. No quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia, dicen. O sea, el amor exige dañar a los malhechores, dicen. Y es una locura, es irracional. ¿Qué nos muestra esto? Que los autores de nuestra lección están totalmente mareados con el vino de Babilonia, porque es totalmente contrario a la palabra de Dios. Esa es la justicia del Dios Padre de la Trinidad, del castigo. Y el castigo es dañar a los malhechores, matar a los pecadores. Y como leemos en el libro de la Trinidad, el amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos del amante justicia de Dios? ¿Qué requería el amante justicia de Dios? La muerte, matar. Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. Porque ¿qué estaba haciendo antes de esto? Como enseñan los teólogos de Roma. Estaba castigando. ¿A quién? A los justos en el limbo de los padres por el pecado de Adán, hasta que fuera satisfecha su justicia. Pero ese es un monstruo, es el monstruo de Roma, es la abominación asoladora. Y terminan diciendo nuestros teólogos, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Entonces, ¿cuál es la justicia del Dios Padre de la Trinidad? El castigo, con la muerte, mata. Y tenía que ser satisfecha, alguien tenía que morir para que el ansia de sangre del Dios Padre de la Trinidad fuera satisfecha. Y es triste, pero a esto adoran, a este monstruo adoran nuestros teólogos y están haciendo que el pueblo antista adore. Esta es la comida y la vida de la mesa de los borrachos, claramente, que también indica que la expresión de Cristo nos ha librado de la ira del Dios Padre de la Trinidad. Lección del jueves 30 de enero. ¿De qué manera, dicen, la expiación de Cristo ha preservado la justicia? Y a la vez que nos ha librado de la ira. ¿Por qué? Porque Cristo recibió la ira de Dios sobre él. Y nos libró a nosotros de la ira. Porque Cristo es el bueno. Y el Dios Padre es el malo. Esta es la abominación que enseñan nuestros teólogos. Puesto que se ha hecho esa provisión para cada uno de nosotros, a pesar de nuestros efectos, ¿cuánto más misericordiosos deberíamos ser con los demás? ¿Puede el árbol malo ser misericordioso? No. ¿Y si adora un ídolo? Tampoco. Solo el Dios verdadero puede transformarlo. El vino de Babilonia también indica que Dios condena a los pecadores y que Dios usa la ira y hace el mal por necesidad. Vamos a leer otros párrafos de nuestra lección. Lección del miércoles 29 de enero. ¿Cómo influye en tu comprensión de la ira divina el hecho de que Dios no desea condenar a nadie?
¿Dios condena? No, Dios no condena. Pues ellos dicen, Dios no desea condenar, pero tiene que condenar. ¿Para qué? Porque esa es la justicia. Y después, la lección del jueves 30 de enero, leemos lo siguiente. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Y esto es un verso. Porque el que ama no se irrita. Y la ira de las personas pecadoras que proyectan al Dios Padre de la Trinidad es pecado y es contrario al amor. Y ellos dicen el contrario. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible, dice, debido a la naturaleza insidiosa del mal en contraste con la pura bondad y el esplendor de Dios. ¡Qué bondad de un asesino que busca matar y mató a Jesús! Es una locura, pero bueno, esto es lo que enseñan, lo que creen. Y agregan, en este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni justicia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. O sea, va a hacer desaparecer, ¿qué cosa? Una parte de sí mismo, porque él se aira y es parte del amor. Es ridículo, pero esto dicen nuestros teólogos. Y agregan, solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta. Nunca más habrá ira divina, porque nunca más habrá necesidad de ella. O sea, es necesario que el Dios Padre se indigne y mate. Es una locura. Y agregan, qué pensamiento tan maravilloso. Esto es lo que es nuestra lección, tristemente. La realidad es que Jehová, el único Dios verdadero, no condena a nadie, como si en su ira lo hace el Dios Padre de la Trinidad. Jehová le ofrece la salvación gratuita a todos los hombres. El plan de redención fue hecho para salvar lo que estaba perdido, lo que está condenado, y nosotros somos los que elegimos ser salvos o no. No es Dios el que nos condena. Estamos perdidos y Él nos ofrece la salvación. Como leemos, por ejemplo, Juan 3, 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque rechaza la salvación. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Dios lo condena? No. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque eso es lo que Dios promete, nos llama, que vayamos a Él como somos y Él nos va a limpiar. Como dice en Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, dice Jehová, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, una mente nueva, un corazón nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la promesa de Dios, del Dios que es amor. Y en Ezequiel 37, 13 y 14 leemos, y sabréis que yo soy Jehová. Me van a conocer cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío, porque estamos muertos, no tenemos vida. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y por supuesto, esto es lo que no quiere Satanás. Por eso a Jehová estarán esperando los redimidos. El pueblo conoce a su Dios y sabe que Jehová es su Dios y su Redentor. Como leemos en Isaías 25:9. Y será en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno que se hizo hombre para pagar la deuda asumida al perdonar nuestros pecados, para redimirnos.
¿Cuál es la extraña obra, la extraña operación que Jehová hará al finalizar el gran conflicto después del milenio, con los hijos a los que no habrá podido salvar? ¿Los castigará? ¿Los quemará vivos? ¿Los hará sufrir de acuerdo a las maldades que hayan hecho? ¿Quemará por más tiempo a Satanás? Porque eso algunos creen. Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. Jehová no paga mal por mal. Eso es lo que hace el Dios de la Gran Babilonia. O sea, Jehová no le va a pagar mal a Satanás. No lo va a hacer sufrir más que a los hombres, porque lo que él va a hacer no va a hacer sufrir a los hombres. Lo que Dios hará, incluyendo a Satanás y a los demonios, será librar a los pecadores que no sean salvos de la esclavitud del pecado, librarlos del infierno, que significaría dejarlos vivir bajo la influencia del pecado y bajo el dominio de Satanás y los demonios. Y eso Dios lo anunció de varios modos, y en Isaías 26, del 10 al 27, al 27.1, hay una clara descripción. Y Jehová dice lo siguiente: se mostrará piedad al malvado, al que disfruta hacer el mal, al que conoció las profundidades de Satanás y no aprenderá justicia. En tierra rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. O sea, ¿qué pasa si Dios lleva al cielo a alguien que no se arrepintió y no tuvo hambre de justicia y no pudo ser cambiado y liberado del pecado? No puede llevarlo, porque seguirá siendo un impío que seguirá siendo iniquidad. Porque Dios va a eliminar el pecado. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. ¿Y qué va a pasar? Como dice Isaías, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y hiciste todo su recuerdo, porque esta es la muerte segunda. En aquel día Jehová castigará, dice también, con su espada dura y grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Satanás también va a sufrir la muerte segunda. Ahora, en esa muerte, ¿habrá sufrimiento? ¿Dios está buscando hacerlo sufrir? No, va a ser instantánea. No es que Satanás va a sufrir más que los otros, porque Dios no paga mal por mal. La ley de Dios no exige el sufrimiento del pecador. Y en Romanos 10, 12 al 13 leemos: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre, está leyendo Joel 2.32, el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué dice Joel 2.32? Y todo aquel, ya que está hablando el tiempo del fuerte pregón, que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Y ese remanente cuál es? El pueblo adventista, los 144.000 sellos del pueblo adventista, la verdadera iglesia, los que van a ser parte del templo de Jehová. Y por eso Jesús nos dice: el que venciere, el que por fe acepta la salvación de Dios, será vestido de vestiduras blancas, y no borré su nombre del libro de la vida, porque el nombre de todos los hombres está escrito en el libro de vida desde antes de la fundación del mundo. Y dice Jesús: y confesaré su nombre, porque los otros nombres los va a borrar, y él los va a confesar como parte de su esposa a los vencedores. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y qué pasa después del milenio? Como leemos en Apocalipsis 20, 10, 14 y 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, porque la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego cuando, ahora, al fin del conflicto, en el tiempo de la sexta plaga. Y el diablo después del milenio. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea que la muerte de Hades desaparece, la muerte y la tumba. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al que Jesús borró el libro de la vida, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a vivir? No, no va a vivir, porque no es un vencedor. Y está contaminado por el pecado, sigue siendo un impío que seguiría pecando. Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Los va a hacer sufrir? No, no, eso no es lo que Dios hace. Simplemente
los va a librar de la esclavitud en la que vivirían y ya no van a sufrir más, ni van a tener malos pensamientos y van a dejar de existir. ¿Y qué va a pasar después? Leemos en Apocalipsis 21, 2 al 4 y 27. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén es un símbolo de la esposa del Cordero, de los vencedores. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Pero ¿qué dicen los teólogos de Roma? Que el Dios, la Trinidad, el Dios Padre, la Trinidad exige la muerte. Pero la muerte no es parte de la ley de Dios, es consecuencia de la ley de Satanás. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que dicen nuestros teólogos que usa Dios, el Dios Padre de la Trinidad, son consecuencias del pecado. ¿Y qué va a pasar? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los vencedores, a los que Jesús confiesa como vencedores. ¿Por qué? Porque Él sabe quién aceptó la salvación. Y esta es la verdad, este es el mensaje que debemos dar a conocer a todo el pueblo de Dios que ha sido engañado y en este tiempo está adorando a la imagen de la bestia, al Dios de la Trinidad, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esa es la misión del pueblo adventista: conocer la verdad y predicar la verdad. No el vino a Babilonia, no comer y beber con los borrachos. Esa es nuestra misión. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.